salva y si quieres, solo si quieres, y si quieres, podría causar un tifón. El proyecto Rodadas del Ecuador te invita a ser parte de algo grande. Rodadas del Ecuador es más que una aventura en moto. Es un proyecto transformador impulsado por Plataforma Cívica Nueva Sociedad, Builds Asesoría Empresarial, AILU Comunicaciones, Evolución Radio Comunitaria RFG y Podcast Bikers. Juntos, estamos trazando rutas que pocos han recorrido para revelar los secretos mejor guardados de Ecuador. Si tienes una moto, únete a nuestra próxima rodada y sé parte de esta mega iniciativa que está redefiniendo el turismo en Ecuador. Si quieres ser parte de las organizaciones involucradas en este proyecto, ponte en contacto con nosotros. Juntos, construimos el Ecuador de nuestros sueños. Inscríbete ahora y deja tu huella en esta gran aventura. Y lo tan antinatural, dulce corazón de terror fue culpable de mi ilusión. Has clamado por mi atención, me he rendido bajo tus hechizos. Vamos al aire. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Soy Ronald Fernández y esto es Diálogo Abierto. Bueno, el día de hoy hemos cambiado un poquito del horario. Nuestro horario habitual es a las 5 de la tarde, pero hoy, por ser un día muy especial, es martes. Bueno, en distintas actividades tenemos muchas problemáticas con la red. Hemos decidido salir solo por hoy a las 7 de la noche. Bueno, el día de hoy nos acompaña Ricardo Hernández, con quien vamos a conversar un tema muy, muy interesante. Pero antes vamos a conocer al invitado del día de hoy. Ricardo, muy buenas noches. Bienvenido. Muy buenas noches, ¿cómo están? Muchas gracias primeramente por la invitación. Bueno, la verdad es que me parece primero, antes que comenzar, agradecer por estos espacios que se puede brindar a conocer un poquito más, ¿no?, de los temas académicos, de los temas que quizás la sociedad pues no les da un boom de importancia, como es la salud mental. Entonces, para comenzar yo presentándome, pues, ¿qué puedo decir? Soy un joven quiteño de 23 años de edad. Estoy actualmente cursando el último semestre de la carrera de Psicología en la Universidad Politécnica Salesiana. Pues tengo un diplomado internacional en Psicología Clínica, también cursos y certificaciones en Psicoterapia Breve, algunos cursos que pues me ayudan un poco a entender más y estar empapado más de todos los temas, ya que la psicología es un tema muy extenso, ¿no? Entonces pues es muy importante comenzar con eso antes de nada. Eso, muchas gracias por la invitación. Ok, bueno, antemano agradecerte por el tiempo que te has dado para participar en esta entrevista y también para interactuar con la sociedad, con la comunidad. Algo que me llamó mucho la atención, eres un joven de 23 años, estás estudiando. ¿Por qué hablar del tema de la salud mental? O sea, ¿por qué te llama mucho la atención el tema de la salud mental? Bueno, qué importante pregunta, la verdad. Bueno, ¿por qué me interesa? Primeramente porque estoy cursando pues la carrera del área de la salud mental, como es la psicología. Y pues dentro de este campo y la experiencia que he tenido, la verdad, en cuestión al relacionamiento con personas, clientes o pacientes, me he dado cuenta que es muy importante primero estar equilibrados de manera emocional y psíquicamente, internamente nosotros, para poder pues actuar en nuestro día a día, en las cuestiones sociales y tomar simplemente las decisiones cotidianas, ya que la salud mental se encuentra en diferentes situaciones y sobre todo el equilibrio emocional es muy importante. Perfecto. Como joven, ¿cuál es lo preocupante? Bueno, a partir de la pandemia vimos que el tema de la salud mental no se lo tomaba mucho, antes de la pandemia no se lo tomaba mucho en orden, o mucho, no era un tema de mayor índole.
después de la pandemia vemos que han generado muchos tipos de deficiencia, como la ansiedad, la depresión y múltiples falencias más que hoy se aqueja la salud mental. Hoy se ve un tema de que sí se necesita un psicólogo y mucho más que antes que se tildaba a ver un psicólogo que era o estoy loco para ir a ver un psicólogo o una especie de esas. Hoy ya se toma como un tema de una prevención de que sí tengo que visitar un psicólogo y no porque esté loco, sino porque necesito estar bien. Sí, correcto. Bueno, dentro de este tema es muy importante topar la prevención y la promoción de la salud mental. ¿Qué quiere decir esto? Pues, como su nombre lo dice, pues, no solo es la solución, sino también es la prevenir problemáticas futuros que puedan aquejar en una persona o en la sociedad. Entonces, actualmente cuento que sigue un poco el estigma, pero siento que es en las personas un poco pasados de edad, no sé si me explico. Aún se conserva ese tabú o estigma social de que si es que yo estoy desequilibrado mentalmente, es la única manera de asistir al psicólogo. Es básicamente un ejemplo cuando nosotros nos vamos al dentista porque la muela ya está infectada en su totalidad y la única manera es la extracción. Pero pues nos damos esos controles previos que podrían ayudar pues a prevenir esto. Entonces, siempre a raíz de la pandemia se desencadenó básicamente múltiples trastornos psicológicos, sobre todo de aislamiento, de ansiedad, de depresión, por el encierro que causó, ya que es un tema pues social y global que nos afectó a todos y a todas. Entonces, ahí es muy importante cuando entra la salud mental y sobre todo la psicología, porque busca dar ese acompañamiento psicológico a la persona, esa guía para mantener y sobre todo dar las direccionalidades a las personas para que puedan obtener una salud mental correcta, no, y también todo lo que implica esto. Sí, perfecto. Bueno, el tema del día de hoy es salud mental e intervención psicosocial. Cuéntanos un poquito de esto. ¿Qué es la intervención psicosocial, Ricardo? Eh, bueno, para comenzar, ya dimos un breve énfasis a lo que es salud mental, entonces, primero hay que partir de ahí, dando un concepto general de lo que se refiere, ya que la salud mental es pues un estado de bienestar emocional y sobre todo psicológico y social en la cual la persona se debe encontrar. Ahora bien, dentro de la intervención psicosocial, pues son técnicas y problemáticas, técnicas para mejorar problemáticas en la sociedad. Básicamente es preocuparnos por temas sociales públicos. Por ejemplo, si nosotros queremos preocuparnos por un tema que es la delincuencia en general, ese no es el tema principal. Existen varias problemáticas que lo desencadenan, como puede ser el desempleo, la informalidad, básicamente eso. Entonces, pues, dentro de la intervención social, psicosocial, somos nosotros, el grupo de psicólogos, los que nos encargamos de estudiar las problemáticas, de estudiar las causas que logran generar ese origen de la problemática social, de la problemática principal en este caso, ya que la intervención psicosocial pues es un trabajo multidisciplinario en el cual pues no solo vamos a tener trabajo los psicólogos, sino pues también vamos a trabajar, vamos a hacer un movimiento en redes como es con médicos, con enfermeras, psicólogos, también los representantes de los GAT provinciales. Básicamente es un trabajo multidisciplinario. También me gusta mucho explicarlo mediante ejemplos. Por ejemplo, cuando hubo el aluvión pues, de la Gasca, fueron muchos los profesionales los que trabajaron en redes para poder lograr ese bienestar e intervenir de manera psicosocial ante una problemática que está quejando no solo a uno, sino a varias personas. Ya, perfecto.
Bueno, partamos desde este tema, salud mental e intervención psicosocial. La salud mental, bueno, ya conversamos un poco que es necesaria. ¿Hacia qué lugares o cómo se está enfocando esta salud mental e intervención psicosocial? ¿Cuál es el punto de partida? ¿Cuál es el índice de avance o cómo se pronostica eh, el índice de incidencia? ¿Y qué se gana con esto? Bueno, primeramente, lo que se gana con la intervención psicosocial, diciéndole así, pues es el bienestar emocional y social de todas las personas, mediante estrategias o técnicas diseñadas para poder abordar problemáticas psicológicas y sociales. Básicamente, promover la adaptación, resolver conflictos, facilitar de cierta manera el desarrollo personal. Esto puede incluir dentro de la salud mental el apoyo emocional, la terapia grupal, educación, estrategias para mejorar pues la dinámica social en diferentes contextos sociales, perdón. Ya. A ver, quiero entender un poquito. ¿Es algo que tú lo estás desarrollando? ¿Es un proyecto que quieres realizar? ¿Es una actividad que se está... quiero entender muy bien hacia dónde se está enfocando este tema, porque entendí una parte que esto lo vas a hacer con los gatos parroquiales, o no sé si lo entendí bien. Entonces, no Sí, estoy seguro si es que es un proyecto que ya está en avance, que lo quieres poner a trabajar para, en base a eso, bueno, seguir también la conversación. ya. Bueno, no es un proyecto, sino es una técnica que ya está establecido dentro de la psicología, que pues nosotros comenzamos desde las intervenciones individuales, que es nosotros yendo al psicólogo por una queja que tenemos, acostándonos en el diván y el psicólogo pues anotando y diciéndonos cuál es la queja, cuáles son las estrategias que tenemos que hacer para curar esta depresión, diciéndolo así, comenzando en una intervención individual. Entonces la psicología eh, avanzó dentro de la psicología social y dijo, ¿por qué no intervenir de manera social, de manera grupal, ayudando a las personas que tienen una misma queja, como puede ser la pobreza en un pueblo, qué sé yo, dentro de la costa? Entonces Sí, dijeron, perdón, ok, perdón que te corte aquí. ¿Hay personas, hay un grupo de personas que tienen una misma queja? ¿Existe este tipo de claro, población? claro que sí. ¿Cuáles serían los Dentro, ejemplos? por ejemplo, vuelvo y tomo un ejemplo, ¿no? Cuando nosotros tuvo el aluvión en la Gasca, las personas tenían la misma queja, el mismo problema, la misma problemática. ¿Cuál era, pues, sobre todo, quedarse primeramente sin un hogar, tener que, Desamparados. exactamente, desamparados, necesitar, pues, ayuda del gobierno, gestiones, comparten una misma queja? Por ejemplo, en Esmeraldas, cuando se trata en los medios de comunicación sobre la, qué sé yo, la delincuencia, existe que está atacando más, todo mundo como país, Ecuador, sabemos que está atacando la delincuencia a ese sector un poco más. Entonces, pues, esa comunidad comparte las mismas quejas y las mismas necesidades. Entonces, como comunidad se unen para pues saber qué es lo que les pasa. Y ahí es cuando entramos nosotros con la psicología social y al frente liderando estos proyectos que pueden ayudar a resolver la queja no solo de un individuo, como estamos acostumbrados en el diván, sino de manera social y grupal. Al hablar de estas problemáticas, como lo que pasó en la Gasca o, bueno, en múltiples sectores que pueden ser parecidas, las necesidades no son diferentes al ser personales, ya que un mundo, una persona es un mundo totalmente distinto. Claro que sí, se puede catalogarlo de esa manera, pero viéndolo desde el desastre social, pues relacionamos nosotros dentro de la psicología las necesidades como las mismas, puesto que la mayoría pierde seres queridos, la mayoría se queda desamparados. Claro que cada persona se cataloga con un mundo distinto, pero comparten una queja que es en general.
Entonces, nosotros como dentro de la intervención psicosocial, vamos primero a abordar esa queja principal. Y dentro del proyecto, con muchos psicólogos, pues ahí sí vamos a decirles, pues, cada familia, a ver qué te pasa, e intervenirles de manera individual, pero ya pues cada diferente problema que ellos estén pasando. Tomémosle en cuenta que pues la depresión en estos casos va a afectar de manera distinta a las personas. Por eso pues un mundo distinto, como me lo mencionó anteriormente. Entonces ahí es Sí, ese trabajo. sí, quisiera ponerte otro ejemplo. No sé si tuviste el caso de estos niños que perdieron a sus padres, la Tacunga, creo que es un Cotopaxi, donde Lourdes Esteban, la prefecta, hizo una teletón, una especie de homenaje para recaudar dinero y ponerles una casa. Estos niños al final del día eran tres niños de distintas edades, no vamos a decir las edades, y del sexo, entre hombre y mujer, que al final del día tienen la misma necesidad, perdieron a sus padres. Pero al estar en una edad totalmente distintas, cada uno lo asimila de una manera distinta. Pensaría, no sé si estamos de acuerdo en ese tema. Claro que sí. ¿Cómo se puede ayudar a ese grupo que en sí es el mismo núcleo familiar, pero lo asimilan de una manera muy distinta, pensaría? Entonces, ¿qué se puede hacer en esos casos? Bueno, primeramente sabemos que se están sin figuras parentales. Esa es la queja que comparten entre los dos. Lo que se puede hacer es trabajar con diferentes especialistas dentro de la psicología, como puede ser psicólogos infantiles, en los cuales, pues, dependiendo a las estrategias que utilice el psicólogo para poder sincronizar con la persona o generar ese vínculo, ahí comenzaría el trabajo. Claro, va a ser distinto eh, la solución, ¿no? Porque nosotros vamos a dar un acompañamiento para poder, pues, que el niño o niña se sienta acompañado. Básicamente ahí está en el psicólogo en poder buscar las herramientas necesarias para poder entender la problemática, cómo le está afectando a ese niño en este caso. ¿Por qué es necesario hacer este trabajo? ¿Podría la sociedad, el entorno, podría dejarlo así y que cada uno vaya, dicen la religión antes decía que el dolor era la muestra de la fe. ¿Por qué no dejarlo así para que ellos vayan a través del dolor puliendo sus valores? ¿Y por qué es necesario hacer este tema de salud mental e intervención psicosocial? Bueno, es necesario principalmente para poder ayudar a las personas de manera psíquica, para partir en el tema. Pero aquí quiero hacer un punto muy importante en el forma del gobierno. Por ejemplo, cuando existen desastres naturales, las únicas gestiones que hacen es, qué sé yo, desde de manera burócrata, ordenar pues ayuda humanitaria que a veces no se sabe si llega o no, que son, por ejemplo, víveres, perecibles y eso. O sea, piensan que hay un desastre y la gente pues necesita eso y yo los voy a hacer llegar y punto. Entonces, la comunidad no se va a sentir escuchada. Siempre es cuando ahí entramos nosotros los psicólogos dentro de la intervención psicosocial en acercarnos a la comunidad. Entonces, es muy importante para que ellos se sientan escuchados y que no están solos en ese momento, porque nosotros nos acercamos al terreno donde están viviendo la realidad, básicamente como una primera línea, y entendemos el problema. ¿Cómo podemos entenderlo de mejor manera? Pues hablar con el GAT, con el representante barrial, con el representante de la comunidad, pues involucrándonos de cierta manera dentro de la comunidad para poder entender. Y ahí nos damos cuenta nosotros que a veces pues existen otras necesidades dentro de la comunidad. Cada quien pues la comunidad es la única que sabe de las necesidades. Tomo otro ejemplo de alusión. En un barrio que necesita un barrio popular de Quito, pues X alcalde puede inaugurar una cancha para fomentar el deporte, pero sin saber cuáles son las verdaderas necesidades que la comunidad está pasando en ese momento. Eso es lo que es muy importante hacerlo antes de nosotros tomarnos la atribución de creer cuáles son las necesidades.
Siempre es bueno pues involucrarse dentro de para poder buscar estrategias, mirando en carne propia cuáles son los que realmente necesitan. Cuando hablamos de estas políticas del Estado, ¿qué es lo que se necesita? No es un error hacerlos, hacer masivamente, es decir, tú mencionaste algo de ayudar con víveres, todo eso, pero tenemos en el tema de la alimentación, por decirte un ejemplo, cuando hubo la pandemia, se generó canastas básicas para todas las personas, salieron entre comillas los fideos sin gluten para Ujú. que no, para las personas que no recuerdo muy bien qué era lo que pasó, pero decían que esas canastas costaban tanto y que se entregaron a cierta cantidad de familias. Al entregar el mismo kit a muchas personas, no estamos también generando una deficiencia porque no sabemos cuál es la necesidad exacta y estamos globalizando el entorno social en torno a una necesidad y no a la solución. Exacto, claramente es así. Eso quiere decir, es una política pública mal elaborada, porque no estamos nosotros, sinceramente, atacando la problemática principal o a las causas. Por ejemplo, el gobierno se va a dedicar a enviar canastas básicas, eh, en las que cuales pues contienen el típico libra de arroz, frijol, alimentos no perecibles y listo. Pero, ¿y si es que existe dentro de la comunidad una persona hipertensa, una persona diabética, una persona o un niño con asma? Es muy importante, pues, adentrarnos a la comunidad de manera social, ¿no? Y saber cuáles son en realidad las necesidades. Por ejemplo, puede ser que alguien esté tomando medicamentos de por vida. Y obviamente se agradece la gestión de los víveres, pero con ese dinero se puede gestionar de mejor manera, porque una política pública bien eh, reestructurada, bien hecha, quiere decir y sobre todo tiene como objetivo eh, atacar a todas las problemáticas que existan. Ahí es pues cuando quiero yo volver a recordar que la intervención psicosocial es multidisciplinaria, o sea, que trabajan muchos profesionales dentro. Por ejemplo, ahí, si el médico tiene que revisar y decir, no, ¿sabe qué? Él es una persona que sufre de hipertensión o simplemente que se está haciendo diálisis y generar, pues, una gestión rápida para poder salvar las vidas de esas personas. Eso en la parte médica. En la parte psicológica puede ser una persona que esté con demencia senil, con Alzheimer o algunas enfermedades neurodegenerativas que necesita y requiera pues de fármacos diarios. Entonces ahí es cuando entramos de manera multidisciplinaria para poder atacar el problema de raíz. Cuando hablamos de una intervención psicosocial, quiero entenderte. Creo que este es el primer paso para saber las necesidades de una sociedad, de una comunidad, de una parroquia. Si no tiene una intervención, no sabemos cuáles son las necesidades y por ende vamos a globalizar como una solución. Quiero recalcar, quiero poner otro ejemplo, el tema de los desayunos escolares, que se dan galletas, se dan avenas, y vemos mucho de eso parados botados en los basureros. Ujú. ¿Por qué? Porque no sé si cumplen o no cumplen la necesidad del estudiante y si lo cumplen no da el sabor o lo que necesitan los estudiantes. Pero vemos que muchos de esos productos que reciben en las escuelas vemos en a las afueras de las instituciones educativas. Entonces, también, esto también podría ser algo que no está con esta intervención psicosocial dentro de una unidad educativa. Claro que sí, en este campo, pues como es multidisciplinario, entrarían pues los psicólogos en el campo educativo. Pues primeramente al gobierno hacer un previo estudio antes de actuar a la necesidad. Puede ser igualmente que, qué sé yo, la escuela que está en ese preciso momento se está cayendo el techo a pedazos o simplemente no existe un pizarrón adecuado para o bancas adecuadas para un correcto aprendizaje. Entonces, el gobierno, el Estado piensa que con enviar pues las leches de manera abrupta, en cantidades exorbitantes, están ayudando de cierta manera a la educación cuando no es así. Si nosotros nos vamos a esa escuelita que está apiladas las leches en la parte de afuera
preguntamos de manera, intervenimos, ¿no? Y le preguntamos cuáles son las necesidades, pues nos van a decir otras y muy distintas, que son, pues, como yo dije, infraestructura, en maestros de calidad, o algunos que ni siquiera tienen maestros. Entonces, eso es un error de Estado. Y las necesidades, tomamos este tema que me parece interesante de los desayunos escolares. Las necesidades, cuando hablamos de una escuela rural y de una escuela en la ciudad, o no muy lejos, hablemos de una escuela en los barrios periféricos de Quito y una escuela que está en el centro, ¿no son las mismas o son las mismas? Perdón, no entendí muy bien la pregunta. ¿Podría? Cuando hablamos del sector poblacional de la escuela, en sí, no de la población que va a la escuela, de una área periférica de Quito y una que esté en el centro de Quito, ¿las necesidades son las mismas o no son las mismas? Bueno, dentro de la educación fiscal, eh, exactamente haciendo énfasis en los barrios urbanos periféricos, las necesidades que pueden compartir son algunas. No porque vivo en un barrio marginado de Quito, vivo en pobreza extrema, sino ahí hay que hacer una intervención previa y saber que son algunas necesidades las que comparten. Por ejemplo, donde sí se puede decir que existen las mismas necesidades son en barrios en donde se encuentra la suma pobreza. Por ejemplo, en los suburbios de Guayaquil. Hay una isla, pues, conocida pasando que se llama Haití. Esa isla dentro del Guayas, pues, comparten los mismos problemas, las mismas problemáticas. Entonces, mientras el individuo conviva dentro de la misma estructura del círculo social, va a compartir las mismas necesidades, va a compartir, pues, Te- las mismas problemáticas. te voy a poner un ejemplo y más, no tanto sí, bueno, más es al tema social, porque esto incluye también el tema de la intervención psicosocial. Ujú. Me iba por el tema de que al estar en un barrio periférico, el nivel poblacional de allá es totalmente distinto, o la necesidad poblacional de allá es totalmente distinto al estar en el centro de Quito. Porque al estar afuera puede tener un poco de agricultura, puede tener un poco más de pobreza, puede tener un poco más de necesidades, pero también tengo otras virtudes. Al estar en el centro de Quito, puede tener más cosas como internet, agua, luz, teléfono, pero también tengo otro tipo de necesidades. Pues ahí voy a tener la drogadicción más cerca, el alcoholismo más cerca, voy a tener violencia y muchas cosas más alrededor. Entonces, yo pensaría que cambia. Pero poniéndote un ejemplo, tú me hablas de la isla de Haití, creo que me dijiste en Guayaquil. Y Haití en el Yo, Guayas, ¿sí? yo en Guayaquil también tenemos la isla Mocolé. O sea, son dos islas que en similitudes podrían ser las mismas, pero son dos mundos totalmente distintos. Claro. Sí, dos mundos distintos que comparten una problemática social, como por ejemplo es donde las bandas van a reclutar a jóvenes porque saben que comparten las mismas necesidades. Puede ser que a la mayoría de personas pues no les alcanza, tienen que elegir o en la educación del hijo o en pagar el arriendo o en comer. Entonces, pues siempre y cuando los adolescentes convivan en el mismo lugar social, pues va a ser presa fácil para estos reclutadores. Por ejemplo, ahí pueden saber ellos que la causa principal, la misma necesidad que ellos comparten es la pobreza. Y viendo un poco de dinero o simplemente pues ofreciéndoles dinero como fácil, ellos van a tomar la decisión peor. Entonces, esos barrios siempre tendrán y compartirán la misma necesidad. La primera problemática social y la principal sería aquí la delincuencia y el consumo. Entonces, esta ¿Cómo problemática, beneficia la intervención psicosocial y la salud mental directamente a este tipo de población? claro, podemos trabajarlo de manera comunitaria, haciendo un estudio previo, una resolución de políticas públicas, eh, sabiendo cuáles son las causas, como ya mencioné. O sea, las dos primeras principales, pero sabemos qué es lo que ocasiona. Entonces, lastimosamente, diciéndolo así, cuando una persona siga viviendo dentro de estos sectores, pues seguirá propenso a estos problemas sociales. Ahora, pues, por eso nosotros, mediante la intervención psicosocial y la salud mental, pues,
queremos promocionar el estudio, queremos hacer campañas de prevención contra las drogas, vamos también como psicología a dar campañas de salud mental, haciendo que los chicos pues cambien el foco de atención, los cuales son pues estar pensando en armas, consumo, en pues reemplazarlos por hábitos sanos, saludables, como son la preocupación por el deporte. Eso es como clave dentro de una intervención psicosocial partiendo de estas problemáticas. ¿Esto para qué segmento de vida está dedicado? ¿O para qué etapa? ¿Para jóvenes, niños, adultos, adultos mayores? ¿Para qué etapa de la vida está dedicado? No, no existe ninguna etapa. Como el nombre lo dice, es una intervención psicosocial, pues afecta a toda la sociedad. Sí se puede dividir por subgrupos, por ejemplo, infancia, consumo adolescente, qué sé yo, abandono a adultos mayores en asilos. O sea, eh, se puede decir que se divide en subgrupos, pero afecta a toda la comunidad. Sí, mencionas algo que me parece muy interesante. Mientras sigamos en ese mismo círculo, no cambia, ¿verdad? Vamos a seguir una palabra común, dando papaya, porque vas a seguir en la misma problemática. Por eso muchas personas optan por salir y cuando han salido han cambiado su estilo de vida, han cambiado. Los ecuatorianos que se han ido a España tienen ya una forma muy distinta de ver la vida, tienen una mente abierta, tienen ya una cultura distinta, ecuatorianos que se han ido a Estados Unidos, a otros países, ya vienen con una cultura totalmente distinta. Pero también vemos en lo que la problemática de Venezuela, cuando salieron a Venezuela, a Ecuador y a muchas partes del mundo, vinieron personas con la problemática que tenían allá a ponerla aquí. No cambiaron su cultura, sino llegaron a a imponer como ellos eran. Entonces se generó más violencia, se generó más este tema de mendicidad, porque como podemos hoy plasmarlo, vemos gente, seres humanos totalmente hábiles, fuertes, sanos, podría decirse, hasta lo que se les puede ver, mendigando en las calles, con niños, con todo eso. O sea, muchos sí cambian su manera de verlo cuando migran a otros sitios, pero muchos van a imponer su cultura en el segmento de vida en que se encuentran. Y eso también lo van viendo sus hijos, van viendo, vemos aquí personas extranjeras con niños en brazos mendigando. Cuando pueden trabajar y buscar una forma de sustento, vemos que salen a pedir. Otros hacen otro tipo de cosas diciendo que ha salido a la cárcel y todo eso. De igual manera, tal vez podría hacerse amedrentando, pero igual le incentivan a la mendiga, o sea, mendigando de una manera distinta. Entonces, si bien está claro, cuando sales del sitio, cambias tu forma de ver, pero también cuando salen, lo que están haciendo las personas, como el ejemplo lo puse, están generando esta misma incidencia. Entonces, ¿cómo se puede trabajar con estas personas o cómo se puede hacer el cambio a las personas que no quieren cambiar de esta manera? Bueno, primeramente este tema es muy importante toparlo porque primero vamos a toparlo de la manera que cada país tiene una cultura distinta. Entonces, en la manera yo topando el tema por Ecuador, pues siempre, por ejemplo, en las crisis o olas migratorias que se ha dado, pues siempre en las noticias a nivel global no ha dado como un boom diciendo que los ecuatorianos son los causantes de tal problemática, de los asaltos, de nuevas eh, olas de problemas que trajeron desde su país de origen. Entonces, aquí cabe recalcar que existe y juega un papel muy importante la cultura de cada persona. Entonces, pues nosotros dentro de la cultura sabemos lo que debemos y lo que no hacer afuera de una tierra que no es nuestra. Entonces, eh, cabe partir desde ese punto. Perfecto. Bueno, me encanta mucho este tema de la salud mental porque es algo que hoy vemos muchas fundaciones que están trabajando en la ayuda social, en la depresión. Se generó mucha depresión a través de esta pandemia, del encierro que tuvimos, pero también generó mucha ansiedad,
y otras deficiencias aliadas a estas que no sabemos si realmente tengan un nombre, pero son falencias que se han ido generando a través, muchos creo que explotaron, o sea que ya teníamos esas necesidades, pero explotaron en el tema de la pandemia cuando nos encontramos ya encerrados ya sin saber qué hacer y con muchas necesidades. Ujú. ¿Cuál es la propuesta exacta de este plan de salud mental, intervención y psicosocial que nos comentas y cómo pueden hacer las personas para enterarse más acerca de esta actividad que el día de hoy nos estás conversando? Simplemente tener en cuenta que para ser escuchados de manera social tienen que tener un grupo conformado. Siempre y cuando hacemos un ejemplo, unidos como comunidad van a lograr tener muy buenos resultados. ¿Esto a qué me refiero? Pues tener siempre un líder grupal, un líder social es necesario, porque él es el que recluta a la gente, el que une a la gente, el que hace que la gente se sienta escuchada y el gestionar. Podemos gestionar mediante denuncias sociales y llegar a oídos de ministerios o simplemente de alcaldías para poder nosotros como comunidad lograr que nuestra necesidad sea cubierta. Por ejemplo, si nuestra calle está sin adoquinar, pues debe haber. Mientras los vecinos vivan cada quien su mundo, la problemática social va a seguir ahí. Entonces siempre es importante pues que este líder social de grupo se ponga al frente de manera comunitaria y pues estructure a la gente para que sea, es más fácil que nos escuchen a nosotros como comunidad que a una persona sola. Por eso siempre es bueno unirse y de esta manera pues se llegará de cierta u otra manera a las autoridades para poder gestionar nuestras necesidades de forma más inmediata. Perfecto, muy bueno, te agradezco por eso. Las personas que quieran enterarse y saber más de esto, ¿a dónde se pueden comunicar? ¿Te pueden llamar? ¿Te pueden escribir a un correo electrónico, una página web? ¿Qué pueden hacer? ¿Y tú estás dando este servicio? ¿Estás ayudando en este servicio? Eh, Como tal, yo haciendo estructuración de políticas públicas de intervenciones psicosociales, no. Pero la verdad es que como nuestra carrera es la psicología general, pues tenemos materias de llamada psicología comunitaria, psicología social, en las cuales nos permiten entender de cierta manera cómo es el manejo de la sociedad, cómo es el manejo de las causas psicológicas dentro de la comunidad. Entonces, pues, para poder enterarse de estos temas, pues, no, dentro de mis redes sociales también está, pues, estoy como Ricardo H. Rodríguez en Instagram, me pueden ir a seguir ahí en esa página, pues será un gusto para mí, la verdad, eh, poder aportar un poco más en esta cuestión. Ok, para las personas que, bueno, quieran saber más de esta actividad, eres estudiante, estás siguiendo esta carrera y, bueno, la idea es que ustedes como sociedad se vinculen a estas necesidades, también sepan claramente, tengan una asesoría de alguien que ya tiene el conocimiento y, bueno, más que todo las ganas. Como ustedes saben, hay muchas personas que quieren hacerlas, muchas personas que pueden hacer las cosas, pero esto se debe más a la voluntad. Y la voluntad tanto política, la voluntad social, la voluntad personal de personas como Ricardo, que el día de hoy nos conversa sobre este tema de la salud mental y la intervención psicosocial. ¿Sabes qué? Me gustaría conversar también, bueno, seguir conversando acerca de este tema porque me parece un tema muy interesante. La salud mental se está derivando también en múltiples falencias. Hoy vemos organizaciones y organismos internacionales que están amparando ciertas deficiencias o ciertas falencias de la salud mental que nos están aquejando. Hace poco hubo una feria en Calderón de la salud mental con el GAD de Calderón y vemos que ya la salud mental ya no es la cabeza del psicólogo, sino son múltiples enfermedades que hay, es como un cuerpo humano, pero en pequeñito que está el hígado, el pulmón, que para cada área hay una especialidad. Vemos que ya no es el psicólogo, sino creo que ya hay especialidades también para la salud mental. Entonces, sí me gustaría seguir conversando estos temas, saber un poco más acerca también de la carrera que están siguiendo y lo dejaremos para una próxima oportunidad.
Ricardo, un mensaje a la comunidad, a la sociedad, a todas estas personas que nos siguen, ¿qué les dirías y cómo les puedes ayudar? También, si es que puedes. Claro que sí. Bueno, un mensaje como para cerrar y a la comunidad sería que unidos somos más. Siempre uniéndonos vamos a lograr, a construir y a ser escuchados, sin importar pues las situaciones correspondientes que cualquier gobierno o movimiento político nos quiera imponer. Con la unión siempre haremos la fuerza y básicamente eso será un mensaje y una esperanza para seguir. Listo, perfecto. Te agradezco por tu tiempo. Soy Ronald Fernández y esto es Diálogo Abierto. Nos vemos la próxima semana, nos vemos el día de mañana a las 5 de la tarde en un programa más de Diálogo Abierto. Denle like, compartan, comentan y recuerden, si quieren participar, este es su espacio donde ustedes pueden dar a conocer sus necesidades y también ayudar a la comunidad. Muchas gracias, Ricardo. Un A placer ustedes, muchas tenerte. gracias. Igualmente. Ok, salimos del aire. De una pasión que afana mirada, desgarra mi alma, me ahoga y me salva. Y si quieres, solo si quieres, y si quieres, podría causar un tifón. El proyecto Rodadas del Ecuador te invita a ser parte de algo grande. Rodadas del Ecuador es más que una aventura en moto. Es un proyecto transformador impulsado por Plataforma Cívica Nueva Sociedad, Builds Asesoría Empresarial, AILU Comunicaciones, Evolución Radio Comunitaria RFG y Podcast Bikers. Juntos, estamos trazando rutas que pocos han recorrido para revelar los secretos mejor guardados de Ecuador. Si tienes una moto, únete a nuestra próxima rodada y sé parte de esta mega iniciativa que está redefiniendo el turismo en Ecuador. Si quieres ser parte de las organizaciones involucradas en este proyecto, ponte en contacto con nosotros. Juntos, construimos el Ecuador de nuestros sueños. Inscríbete ahora y deja tu huella en esta gran aventura. Y lo tan antinatural, dulce corazón de terror fue culpable de mi ilusión. Has clamado por mi atención, me he rendido bajo tus hechizos. Imagina un lugar donde el cuerpo, mente y espíritu se unen en una armonía perfecta. Imagina un espacio donde la energía vital fluye libremente, donde no solo la meditación, el reiki y los cristales revitalizan y armonizan tu ser, revelando tu esencia verdadera. Ven y sé parte de la Feria de Terapias Holísticas Ancestrales y Complementarias del Ecuador, que recorrerán las parroquias del país con su esencia espiritual. Síguenos y únete a estas ferias itinerantes llenas de magia, energía y autosanación. Momentos místicos te esperan.